nombre de Cristo te doy gracias. Te pido, Señor, que conforme al diseño único y exclusivo de tu palabra, nos pueda, Señor, hablar en esta tarde. Pongo mi vida como instrumento en tus preciosas manos, para que el Espíritu Santo se vista de mí, Señor, para que pueda darme, Señor, la unción para poder dar y hablar tu palabra con sabiduría y denuedo, Padre. En esta hora te pido sobre cada uno de tus hijos, sobre tu iglesia, para que tenga oído atento, para que escuche el mensaje poderoso que sale de tu boca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Mire qué tremenda palabra. El libro de Juan nos narra y nos dice que el profeta Juan el Bautista, hablando de él, había sido enviado ¿para qué? Para que hablase de la luz. Y no cualquier luz, sino la luz de Jesucristo. Y dice que iba a servir como testimonio. Pero hay algo que me impacta en esta historia, y fueron los versículos que acabamos de leer. Y en ellos yo puedo encontrar cómo Dios, a través del apóstol Juan, describe una verdad absoluta. Y es que él dice que la luz del mundo es Jesucristo, y la cual tiene que ser alumbrada, la cual tiene que disipar toda tiniebla, toda oscuridad. Y entonces dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, diga conmigo, pero el mundo no le conoció. ¿Sabe qué es lo que pasa hoy en día con todos estos acontecimientos que el mundo hace a través de recordar todo el sacrificio que Jesucristo hace? Es precisamente este pasaje. Pueden hablar, pueden aún hasta hacer demostraciones de lo que se vivió en aquel entonces. Pueden llegar, ¿verdad? Muchas veces, sobre todo los viernes, ¿verdad?, que hacen un mensaje, ¿verdad?, de la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle algo, que aquí la palabra me enseña y me dice: en el mundo estaba. O sea, es decir, que había algo ahí del mundo, que había Cristo ahí. Pero dice: pero el mundo no le conoció. Y es que hay cosas que el mundo desconoce que usted y yo sí conocemos. Hoy en día, mire, yo cuando nosotros veníamos en la mañana aquí a la iglesia, y ahí fue cuando el Señor me empieza a despertar todas estas cosas, y me dice: mira, tú observa. Desde que salimos a la casa, mucha de la gente, ¿verdad?, llevaba sus palmas, llevaba sus ramos, llevaba, ¿verdad?, salían de la iglesia, ¿verdad?, salían del lugar, y entonces llevaban aquí. Yo veía mucha gente con sus ramos, sus palmas, ¿no? Pero hay algo que a mí mi Padre Celestial me encanta, que me dice: muchos pueden llevar eso, pero no me conocen. No conocen la verdad, no conocen la realidad de lo que realmente significó el domingo de la entrada triunfal de Cristo. Y yo me quedé sorprendida, porque yo decía: bueno, entonces ¿qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen por qué? ¿Por qué? Lo hacen simplemente porque el sistema del mundo se los plantó, y repiten lo que el mundo les dice. Pero recordemos lo que la palabra dice: pero el mundo no le conoce. Y entonces es ahí cuando el versículo 11 empieza a decir y a declarar: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque acá en este mensaje de Juan nos da algo que nosotros muchas veces pasamos por alto en estas fechas, y es que muchas veces pudiéramos decir: Cristo está, Cristo vino, Cristo viene, pero nosotros no tenemos el conocimiento de lo que realmente Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y hay algo tan importante que dice: mas a los que lo recibieron,
A los que creen, en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el derecho. Mire, amado, era un derecho que no nos pertenecía, porque nosotros los gentiles estábamos fuera de los planes de Dios. Estábamos fuera de todas las promesas que Dios había establecido. Estábamos fuera. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Él declaró unas palabras tan tremendas y tan poderosas a través del apóstol Juan: mas a todo el que cree en mi nombre le voy a dar ese derecho. A todo aquel que me recibe en su corazón, a todo aquel que va a permitir que yo entre a sus vidas, a ellos les va a dar ese derecho. Y es hermoso saber, ¿sabe por qué? Porque mire, Dios tiene grandes planes para nosotros. Y entonces, esto solo es la introducción, amados. Vamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Versículo 3: y si alguien os dijere: ¿por qué haces esto?, decid que el Señor, ¿qué le dijo? ¿El Señor qué? Lo necesita y que luego lo devolverá. El Señor Jesucristo, para entrar a Jerusalén, necesitaba un pollino. Y entonces le da instrucciones a 2 de sus discípulos: ustedes van a ir a la aldea que está enfrente de nosotros, y allá se encuentra un pollino atado, en el cual no se ha sentado hombre. Tráiganlo. Pero le da una instrucción y le dice lo que tiene que hacer. ¿Cómo iban a encontrar a ese pollino? Atado. Y les dice: lo desatan y me lo traen. Y si alguien les preguntase: ¿por qué hacen esto?, ¿qué le van a responder? El Señor lo necesita. ¿Cómo se llama el título de este sermón? Mire, cuando yo estaba leyendo y escudriñando su hermosa y bendita palabra, yo le pregunté a Dios y le dije: ¿qué es un pollino? Siempre oigo el pollino, y muchos, ¿verdad?, también dicen: o sea, es un burrito chiquito, la cría de un burro. Y entonces me llamó la atención y dije: bueno, voy a investigar más acerca de. Y empecé a investigar y dije: bueno, ¿qué significa un burro? Y muchos, ¿verdad?, pudiéramos ver a una imagen de un burro, y que esos animales son animales para un trabajo rudo, para un trabajo de carga constante, difícil. Y entonces, investigando el significado, me sorprendo, porque significa burrico.
Y burrico es igual a pequeño. Y cuando yo leí el significado de lo que significa un burro y de lo que significa un pollino para la presencia de Dios o para la tarea que Cristo iba a hacer, veo en el significado que es algo pequeño. Y entonces el Espíritu Santo empieza a hablar y empieza a decir: ¿sabes una cosa? Que era necesario que Cristo utilizara algo pequeño, porque era símbolo de lo que más adelante iba a cumplirse. ¿Por qué? Porque Juan había dicho que había venido a los suyos. Él entró a Jerusalén, él entró a donde era su ciudad, en la ciudad de Dios, ¿verdad? Él había entrado. Por eso es que cuando yo le decía a Dios Padre, le decía: ¿por qué habla acerca de la entrada triunfal? Si entró a Jerusalén y entró a donde lo iban a matar, entró hacia el cumplimiento de la profecía descrita en Zacarías. Y lo que me llamaba la atención es que el Padre decía: mira, ¿sabes una cosa? Que no solamente hay algo ahí, sino hay algo escondido detrás de eso. Y es que cuando yo le di la orden a 2 discípulos y les dije: vayan a la aldea que está enfrente, vayan a lo que está allá enfrente de nosotros, porque lo que está allá enfrente, lo que está allá en lo oculto, lo que está allá detrás de esto, me va a servir para mis planes. Y yo dije: bueno, se tenía que cumplir la promesa, se tenía que cumplir la palabra, se tenía que cumplir la profecía. ¿Qué tenemos que ver nosotros ahí? Y es ahí a donde el Espíritu Santo me dice: porque ustedes representan ese pollino, porque ustedes representan eso pequeño, porque para el mundo pueden parecer insignificantes, pero para Cristo dice: tráiganmelo, porque yo lo necesito. Desátenlo, porque yo lo necesito, porque me va a servir para mis planes, porque yo me voy a montar sobre de él. Es decir, yo voy a estar siempre sobre de él. Yo voy a estar siempre sobre lo pequeño. Yo voy a estar ahí. Yo voy a dirigir ahí. Yo voy a estar ahí en sus vidas. ¿Para qué? Para poder entrar conmigo hacia la nueva Jerusalén, hacia lo eterno. Y entonces vemos cómo Jesús, aún dentro de sus planes y dentro de esta profecía, estábamos usted y yo. Dentro de los planes de Jesús nos encontrábamos usted y yo, representados en ese pollino, en ese asno pequeño, en ese burro quizás insignificante, pero para Cristo muy útiles. Y entonces dice la palabra del Señor que se lo llevaron al Señor Jesús. Pero hay algo que me encanta y que dice ahí mismo. Vamos a seguir con la lectura. Y si alguien le pregunta: ¿qué estás haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en medio de una calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan a ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. ¿Sabe una cosa que el mundo observa, y mucha gente a nuestro alrededor observa? Que cuando usted es un llamado por Dios, se va a preguntar eso: ¿y para qué te es útil? ¿Y para qué lo necesitas? Si mira cómo está.
es un don nadie, es una mujer cualquiera. ¿Para qué lo necesitará Jesús? ¿Para qué? Mas no sabiendo que los planes de Cristo son mayores que los nuestros. Porque viendo Dios, viendo Jesús a un animalito así como lo era ese pollino, así muchas veces nos ve Él. El mundo nos puede ver insignificantes. El mundo nos puede tachar, ¿verdad? Como unos borrachos, como unos... de todo, cualquier etiqueta. Aún el mundo te puede ver pequeño. La gente te puede ver pequeña. Pero ante los ojos de Jesús, tú eres muy útil. Ante los ojos de Cristo, tú eres muy útil. Ante los ojos de Dios, tú eres mayor. ¿Por qué? Porque el mayor valor que tú tienes se llama Jesucristo en tu vida. Por eso es que tú no es que el mundo te etiquete. No eres nadie, no eres nadie. No, sí soy alguien en Cristo. Porque Él me desató. Él me liberó. Él estaba preparando un tiempo para mí. Ese pollino estaba esperando el tiempo del cumplimiento. Ese pollino, ese asno estaba esperando que un día se cumpliría la promesa descrita en Zacarías. Ese pollino, ¿verdad? Quizás él estaba ahí en ese lugar, ¿verdad? Y quizás en algún momento, ¿verdad? Inesperado, se presentaron dos de sus discípulos, lo desatan y entonces lo llevan al cumplimiento. Como es lo que hoy en día tiene que hacer la iglesia: desatar las ligaduras de impiedad de este mundo. ¿Para qué? Para traerlos a los pies de Jesucristo. Quitarle la religiosidad a la gente. Quitarle todo lo que en la mañana nuestro pastor nos decía. Botarle la ignorancia. Porque son útiles también para la obra del Señor. Pero muchas veces Dios nos envía y nosotros cuestionamos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y nosotros mismos diciéndole al Señor, al Dios: ¿y para qué lo necesitas? Imagínense que un día, a mí me gusta mucho dar ejemplos. Imagínense que algún día alguien pudiera haberle dicho, y creo que algunas ocasiones se lo decía, ¿verdad, mi hermano Robert? ¿Tú ahí? ¿Y cómo para qué si... ¿Para qué serás útil ahí? Perdido en el mundo. Y quizás para el mundo pequeño, pero para Dios grande. Como muchas veces a ti te han etiquetado. ¿Tú eres esto? No. Yo creo que el que te llamó se equivocó. Y a veces te empiezan a hacer sentir mal. A veces te empiezan a hacer sentir que como el mundo, sin valor, sin nada. Mas Cristo mirando el tremendo potencial. Mas Cristo mirando lo que tú puedes ser capaz. Pero ahora, el burrito no lo hizo solo. El pollino no entró solo. Mire, le cuento una historia del mismo burrito. Dice que entró a Jerusalén con el Señor y todos empezaron: Hosana, Hosana al Rey en las alturas, Hosana al Dios Altísimo, Hosana. Y mire, y vea, y hasta préstenme los banderines esos, o las banderas si quieren. Vamos a ejemplificarlo, mis amados, porque como mi hermano Luis nos enseña, para que no se me duerma. Pero aquí no se duermen. Ahora ayúdenme, mi hermano Luis, mi hermano Robert, tráigame otra bandera. Mi hermano Fer, ayúdenme. Y como nuestro pastor tiene esa vocesota, ¿verdad? Véngase, pastor, véngase. Mire,
detrás de mí. Bueno, dice la palabra que unos iban delante y otros iban detrás. Entonces 2 adelante y 2 atrás. 2 adelante y 2 atrás. Y mire, y el burrito iba entrando a Jerusalén, vamos entrando, y los de enfrente iban diciendo: Hosana. Uy, no, qué emoción. Y los de atrás venían diciendo: Hosana al hijo de David, Hosana al rey de las alturas. Y el pollito así, emocionado. Miren con cuánta algarabía me recibe. Pero pues, verdad que como que están como que muy... A ver, vamos otra vez para allá. Pero ahora sí lo van a hacer con fuerza, mis hermanos. Y entonces entran a Jerusalén y van diciendo... Y el burrito emocionado: ¡ay, es para mí! ¡Es para mí! ¡Oh, qué bonito se siente! Gracias, mis hermanos. Y entonces el burrito emocionado llega con su mamá y le dice: ¿qué crees que me pasó el día de hoy? ¿Qué te pasó, burro? Entré a Jerusalén y hubieras visto cómo me recibieron. Me recibieron con palmas, me recibieron con aplausos. Hasta me decían: Hosana, Hosana, Hosana. Y la mamá del burrito le dice: no, burro, es porque llevabas a Jesús. Y el burrito le dice: no. Y le dice la mamá: entra mañana para ver si entonces te hacen lo mismo. Y entonces el burrito dice que al otro día entra, ¿verdad? Y entonces va a Jerusalén. Y entonces entra, ¿verdad? Y entra el burro y lo empiezan a aventar piedras y le dicen: burro, sácate de aquí. Y entonces se va y le dice a su mamá: tenías razón. Y le dice la madre del burro, le dice: ya ves, es que no eres tú, es el que está encima de ti, es el que está arriba de ti, el único que merece la gloria, la honra y todo imperio en esta tierra. Ese es el valor que Cristo nos da. No somos nosotros. Hay algo que en verdad a mí me encantaron las palabras de una mujer que el día de ayer vino y me dijo: mantén tus pies sobre esta tierra y nunca te olvides quién está encima de ti. Nunca te olvides de eso. Manténlos, porque no es Iraí, es quien está sobre de Iraí, que es el Señor. Y hoy en día se está perdiendo mucho eso. Hoy en día están, ¿verdad?, queriendo a los ministros ponerlos y exaltarlos, y es el ministro, y es el pastor, y no, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay algo: Cristo nos vio, y Cristo le da la orden a sus discípulos y le dicen: tráemelo porque me es necesario. Tráigalo porque yo lo necesito. ¿Y sabe qué es lo que Cristo hace? Cada vez que manda un mensajero, cada vez que manda un discípulo o 2 discípulos a predicarle a usted y a mí, porque algún día, ¿verdad?, vino alguien y le dijo: Roberto, vengo a desatarte porque Cristo te necesita. Ven conmigo, ven, Cristo te necesita. Y entonces lo llama: aquí está, Señor Jesús. Y Jesús le dice: me eres útil. Yo te necesito. Yo te necesito para mis planes. Yo te necesito para mi obra. Yo te necesito porque para el mundo, aunque eres pequeño e insignificante, para mí no lo eres. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo que predicamos. Jesús, en la entrada triunfal, nos miró a usted y a mí. Por eso es que dice la palabra del Señor que donde ellos estaban hablando, donde Jesús les estaba dando las indicaciones, dice que estaba enfrente de aquel lugar donde iba a cumplir
todo lo dicho por los profetas. Pero sabe una cosa, que a Jesús nunca se le olvida nada, que a Jesús nunca se le va a olvidar algo, nunca. Él siempre está pensando en nosotros. Antes de llegar a esa cruz, antes de llegar al monte de la calavera, al monte donde iba a ser muerto, donde iba a ser crucificado, antes de llegar allá, Cristo ya nos estaba mirando. Cristo ya estaba pensando en nosotros. Cristo ya había pensado en nosotros y nos estaba dando un gran valor. Lo que para el mundo muchas veces no pasa, para Cristo sí. Y entonces Jesús a lo pequeño lo engrandece, a lo insignificante le da un valor, a lo que para el mundo no hay nada, para Cristo sí. Y por eso es que a mí me encanta la palabra en Juan que dice: porque a los suyos vino. Él entró a Jerusalén, Él entró a los suyos, Él venía. Y entonces dice que los mismos que entraban haciéndole algarabía, los mismos que entraron, verdad, haciéndole esa entrada, verdad, tan poderosa, proclamando, diciendo, verdad, eres rey, eres Dios, y empezaron ahí a proclamar: Hosana, Hosana, Hosana. Una semana después, esos mismos estaban gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, mátenlo, mátenlo. Los mismos a los que había venido. Por eso es que Juan describe y dice en su palabra: a los suyos vino, pero ellos no le recibieron, ellos lo rechazaron. Ellos dijeron: ¿para qué queremos a él? ¿Para qué queremos al Mesías si no va a ser nuestro rey? Porque si algo, mire, algo que nos enseña la historia bíblica, algo que nos dice es que cuando ellos, los reyes, verdad, entraban por esa entrada a Jerusalén, entraban, verdad, con caballos, entraban, verdad, como reyes, entraban pero muy bien. Y cuando Cristo va, Él va y dice la palabra: Él iba humildemente, Él iba sencillo, Él iba. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir. Y sabe una cosa, que hoy en día hay dos cosas que pueden llegar a entrar a nuestra vida. En la mañana nuestro pastor nos hablaba y nos decía, ¿verdad?, que en el mismo tiempo cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, ¿quién también iba entrando? Pilatos y Herodes. Dos funcionarios entraron a Jerusalén, porque ahora ellos estaban gobernando sobre Jerusalén. Y entonces cuando yo veo esos dos personajes y veo hacia donde ellos estaban asentados, ellos estaban, ¿verdad?, ahí en Jerusalén. Y entonces cuando yo veo estos personajes, yo veo el sistema religioso romano. Ahí yo veo cómo empieza a operar. Y entonces es ahí cuando Dios empieza a decir: muchos en el mundo pueden llegar a decir lo mismo, pueden llegar a decir: conozco de Dios, conozco esto, mira las fechas, mira esto, mira aquello, pero no me conocen. Porque hay dos cosas que en el mundo actualmente operan, y es el sistema de este mundo, el sistema de gobierno de este mundo, el sistema de Satanás, el sistema que muchas veces nos va a hacer creer que es necesario creer más en lo que el hombre diga que en lo que Dios dice. Y muchas veces nosotros pensamos y decidimos, ¿verdad?, porque la elección es personal. Entra Cristo, ¿verdad?, y por otra parte entra Herodes y Pilato. Y por eso es que más adelante, una semana después, los mismos que entre comillas, ¿verdad?, decían: este va a ser nuestro rey,
Este va a ser el que nos va a gobernar. Este es el que va a derrocar al imperio romano. Este es el que nos va a llevar a la victoria. Pero Cristo no vino, ¿verdad?, a hacer guerra contra ellos. Él vino en paz, Él vino en humildad, Él vino en sencillez. Y como ellos, el pueblo, quería eso, entonces como no se los dio Cristo, y entonces Pilato y Herodes sí, entonces prefieren más el reinado ¿de quién? Del hombre. Y prefieren aceptar más lo que el hombre, ¿verdad? Porque después, ¿qué es lo que hace Pilatos cuando le llevan a Jesús? El mismo pueblo le empieza a decir, los mismos sacerdotes religiosos le empiezan a decir: crucifícale, mátalo, mátalo. Y el pueblo, ¿verdad?, enardecido: sí, mátenlo, mátenlo. Imagínese una escena así. ¿Usted cómo se sentiría que primero los aplausos y después los mismos que le aplauden le estén dando por la espalda? ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría usted mal, ¿verdad? Triste. ¿Cómo? Pues eso pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él entró. Y mire que me encanta de mi Dios, que por eso fue necesario traer ese pollino. Porque aparentemente lo que el pueblo judío estaba rechazando, los gentiles un día le iban a recibir. Lo que el pueblo judío un día estaban rechazando, el pueblo gentil lo estaba aceptando. Y le estaba diciendo: siéntate sobre mí, que yo te voy a servir, que yo te voy a obedecer, que yo voy a hacer lo que tú me digas. Pero ¿sabe una cosa? Que actualmente hoy en nuestra iglesia, algo que se quiere meter es la religiosidad. El mismo sistema religioso de aquellos tiempos es lo que hoy en día se quiere meter e infiltrar en las iglesias. Platicando con unas personas, y ya a lo largo de estos 20 años casi ya en el evangelio, nos hemos dado cuenta que ese espíritu religioso sigue operando con una fuerza pero tan fuerte, que en verdad está destruyendo a muchos. Yo le he platicado y le he dado testimonio que cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, al evangelio, yo recuerdo que llegué y yo no sabía los protocolos. ¿Sabe? Porque a mí cuando yo conocí de Dios, a mí alguien me enseñó que Dios no te rechaza. Dios no rechaza al pecador, porque si no, entonces ¿a quién vino a salvar? Dios ama al pecador, lo que no ama es su pecado. Y a mí me enseñaron eso. El Dios de amor, el Dios de perdón. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para dar salvación. Y yo crecí con eso. Y cuando yo llego por primera vez, yo no sabía qué tipo de religión profesaban. Yo no sabía nada. Yo no tenía problema con la religión, porque como tal yo decía, hubo un tiempo en mi vida en el que yo dije: pues ni soy esto, ni soy aquello, ni nada. No creo en Dios. Me cerré tanto que dije: yo no creo en nada. Por eso el día que mi amada suegra, ¿verdad?, nos invitó, vamos, y mi esposo, en ese entonces mi novio, me decía: ¿tienes problema con que vayamos a la iglesia? Que mira, es que, y yo soy cristiano y esto. Y yo así como: pues no pasa nada, vamos. ¿Qué perderé? Porque yo no tengo problema, porque yo no creo. Y aquel día, cuando yo llego, mire, yo llego, y sabe, me empieza a recibir la religiosidad. Llevaba unos aretes, pero de este vuelo, y solo por los aretes, la persona que me recibió me dijo: usted no tiene derecho de estar aquí.
Y yo así como de que, ¿cómo? Pues a mí me invitaron, pero si hay que pagar o hay que algo, pues nada más dígame ya. Y recuerdo que me dijo, no, porque las prostitutas no entran. Así me dijo, las prostitutas no entran. Y yo así como y dije, pues a lo mejor yo creo que se le zafó algo y bueno, me vio mal. Bueno, esperé, porque dije, no soy grosera, de respeto, pero ya me sentía incómoda. Llegué, esperé, y yo veía a mi novio, pues ahí nuevos al fin y al cabo, todos aplaudiendo, ¿verdad? Alabando al Señor, y yo así como diciendo, veía las letras que cantaban y yo decía, ¿cómo pueden cantar eso y no tenerlo aquí? Pero yo así, y hubo un momento en el que me empecé a sentir mal y yo así como diciendo, ya yo me quiero ir de acá. Terminó cuando yo oí esas benditas palabras, póngase de pie, póngase de pie, que ya vamos a terminar. Recuerdo que ya nos pusimos de pie y ese día que lo agarro a mi novio, que lo agarro bien fuerte, que casi como diciendo, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Y cuando salimos yo iba ya completamente, extremadamente enojadísima. Y que me sienta y que me dice, él bien contento. Pues claro, porque a él no le dio la bienvenida a la religiosidad ni el sistema. A él se lo dio Jesucristo. Y entonces nos sentamos y me dice, ¿qué te pareció? ¿Verdad que estuvo bonito? ¿Verdad que esto? Y tú así. Y le dije, sí, estuvo bien, pero yo no vuelvo a ir. ¿Por qué? Ah, pues porque ves la señora que me saludó. Me dijo que las prostitutas no tienen derecho a entrar a ese lugar. ¿Así te dijo? Así me dijo. Solo porque le incomodaron mis aretes. Y entonces yo dije, más. Después hubo otras ocasiones y dije, está bien, le voy a dar oportunidad de que otra vez y me reciban ahora sí. Y otra vez, porque yo le he dicho y le he dado testimonio, mi manera de vestirme era, no, y usted me ve con un vestido largo. Yo no vestía así. La segunda vez, hay que ir a la iglesia. Mire, hay que ir a la iglesia, vengo por ti temprano. Y mi esposo, yo lo recuerdo cómo llegaba con su pantalón de vestir, su camisa, su corbata. Y cuando abría yo la puerta y lo veía yo así, yo decía, bueno, pues es lo que tengo. Y cuando yo entraba con unas minifaldas hasta por acá y unos escotazos. Y yo así me iba a meter. Ay, yo con unos aretotes. Y la religión siempre me recibía. Siempre. Hasta que un día yo le dije a Dios, tú eres el que me está rechazando. Tú eres el que me estás diciendo que yo no valgo nada y que para ti soy una prostituta. ¿Y qué cree que me dijo? Me dijo, no, yo a ti te he dado un valor, solo que el sistema de este mundo, el sistema de la religión, cataloga, señala y dice, etiqueta. Pero ese no soy yo. Y pasó y no lo entendí.
Y pasaron muchas y muchas y muchas cosas, iglesias y lo mismo y lo mismo y lo mismo, hasta que un día yo le dije a Dios: yo no vuelvo más, yo no quiero nada, yo ya me harté de la religión. A mí que no, se lo he dicho, un domingo se lo dije, ¿verdad? Yo odiaba a los cristianos. Yo decía: cristianos, no pongan en mal el nombre de Cristo. Y me enojaba. Eso no es un cristiano, eso no es un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios, cuando tiene a Dios en su corazón, va a demostrar amor, va a demostrar que Cristo está ahí en su vida. Yo le dije: yo no. Y no lo entendía, hasta que Cristo un día me habló estas palabras y me dijo: yo he venido a los míos y no me han recibido, porque no han abierto la puerta de su corazón, porque no han creído en mí, solamente han creído en un sistema religioso, pero en mí no han creído. Y yo le dije: haz algo conmigo. Y fue cuando él me dijo: para muchos tú eres ese pollino insignificante, para muchos eres ese burrito insignificante, que quizás muchos te puedan ver para decir: nada más sirves para carga. Pero para mí eres útil. Hoy entiendo los procesos de Dios. Y hoy más que nunca puedo ver cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros, iglesia. Porque mire, cuando alguien está o pasó por situaciones como las que le acabo de contar. Ayer una persona me decía: yo no cabía en ningún lugar. Iba a esta iglesia y me rechazaban. Iba a esta iglesia y me rechazaban. Iba a esta otra y me rechazaban. Iba yo a esta otra y me rechazaban. Y yo escuchándole, y a mí el corazón partiéndose, porque me recordaba mis inicios. Y algo que me decía: llegué aquí y no me juzgó, me abrazó, me dijo que era especial, que me amaba a Dios. Yo no le creía a la persona que me invitó. Yo le decía: a mí no me invites más a la iglesia cristiana, porque siempre he recibido un rechazo. Y entonces yo no creía en sus palabras, y no creía. Hoy compruebo que realmente sí hay una iglesia de Jesucristo que pone en alto su nombre. Y esos son los pequeños, esos son los insignificantes, esos son los que quizás para el mundo no éramos nada, pero para Cristo somos mucho. Y yo me acuerdo que en verdad abracé a esa mujer y le dije: cuánto te ama Dios y cuánto especial eres para Dios. Pero sabe una cosa, iglesia, que queremos, y que en la mañana Pastor Noé ministraba, y yo le puedo decir: no hay que abrir la puerta de la religiosidad, no hay que abrir esa puerta a la religión, no hay que permitir, porque mire, es bonito el día domingo, ¿verdad? Alabar a Dios, exaltarlo, como lo hacía el pueblo judío. Ellos decían: Hosana, Hosana, Hosana al que vive, al que reina. Pero una semana después: mátenlo. Usted y yo no podemos ser así. Que ahorita en alabanza: gloria a Dios, júbilo, aleluya, gloria a Cristo, amén. Y hasta danzando y dando de remolineo, ¿verdad? Y todo. Y que cuando salimos: despídase de su hermano. O a los 8 días o el día miércoles: salude a su hermano. Hola, Dios te bendiga. Estos quién sabe
sabe quién los invitó. Porque eso lo hace el sistema del mundo. Porque eso lo hace la gente que no tiene la luz de Cristo. Porque eso lo hacen los religiosos que quieren matar y quieren volver a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Mas nosotros, que nos dio potestad, que nos dio derecho de ser hijos de Dios, tenemos que resplandecer. Que tenemos que ayudar a los que vienen lastimados, que tenemos que ayudar a los que vienen heridos, que tenemos que ayudar a los que parecieran insignificantes, y no darles la patada y sacarlos con nuestras actitudes y nuestras acciones. Porque todos somos necesarios para Él. Cristo, el Señor Jesús, dice: yo los necesito. Yo los necesito. Mi amado hermano, ayer en la noche que oraba por su mamita, eso me decía el Señor: yo la necesito. Y por eso el sistema de este mundo la quería sacar, porque es necesaria para el reino de Dios. Una tremenda mujer que para mí, yo hasta como a mi hermano Robert siempre, cuando me despedí de ella, yo le dije: es un honor conocerla. Es un honor para mí conocerla. Y quizás para ella pudo haber dicho: yo, cuando me han despreciado de muchos lugares, yo, cuando me han señalado, cuando me han dicho muchas cosas, yo, sí, usted. Porque a nosotros nunca se nos tiene que olvidar quién está aquí arriba. No nos sintamos como ese burro de la historia. Lo hacían para mí. Ayer me decían muchas mujeres: véngase a sentar, véngase a sentar. Yo no me puedo sentar. Hoy yo tengo que atender. Hoy yo tengo que servir. Hoy yo tengo que ser ejemplo del amor de Cristo, del servicio a Cristo, de servirle a mis hermanas, de servirle a mis consiervas, de servirle a sus hijas. Y no que yo me enseñoree de ustedes y que yo me siente bien a gusto y sírvale a la pastora, sírvale al pastor. No. Mi Señor Jesucristo nos enseñó con ejemplo. Cuando el Señor Jesús despreció a alguien que falló, cuando el Señor Jesús despreció a un pecador, nunca. Y entonces, ¿por qué nosotros abrazamos la religiosidad? Porque nosotros nos queremos sentir, ¿verdad?, como Pilatos o como Herodes, superiores. Queremos ser más grandes que Cristo, que nosotros sobresalgamos y que Él mengüe, que Él sea opaco. No. En la entrada triunfal, Cristo nos enseña algo poderoso, y es que Él siempre va a llamar a lo pequeño. Él siempre va a llamar al insignificante. Él siempre le va a dar importancia a usted y a mí. Lo que el mundo no hace, Él sí hace por nosotros. Por eso es que usted y yo no tenemos por qué pisotear a los demás. Vienen heridos, y se los dije en la clase del día martes acerca del homicidio, ¿verdad?
¿Qué es lo que hace la iglesia religiosa, mi hermano? Cuando vienen los heridos, ¿qué hacen los religiosos? ¿Cómo los matan? ¿Les dan el tiro de qué? Vienen heridos de allá afuera. Y los religiosos, los del sistema, vienen y les dan el tiro. Ah, veniste aquí, que es que a conocer a Jesús. Ah, veniste aquí, que es que a conocer al que te va a libertar. Son mentiras. Ahorita vas a ver que yo te pongo el pie. Y Cristo no nos llamó a eso. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos, iglesia de Jesucristo, de amar al perdido, de amar al perdido, de amar al pecador, de amar a las almas, porque son útiles para el Señor. Porque quizás hoy los vemos como una etiqueta allá afuera, el borracho, pero para Cristo no es el borracho. Para Cristo es el predicador. Allá afuera en el mundo, en el sistema, pudieran ser, ¿verdad?, el sicario. Pero para Cristo no es el sicario, para Cristo es el evangelista. Quizás vemos al ladrón, ¿verdad?, y decimos: ¡ay, ese ladrón! ¡Ah, apedréenlo! Pero para Cristo dice: no es un ladrón. Para mí es un profeta. Pero ¿qué es lo que hace el sistema de este mundo? El sistema religioso. Mátenlo, porque no sirve. Dice mi hermano que le decían manzana podrida, y que no se sentara con los demás, porque si no iba a podrir a los demás. Imagínese. Tremendo. No te juntes con él porque te va a contaminar. Mi hermano Fer, tome otro lugar mejor, porque si eso. Somos necesarios para Cristo. Y hay algo que, mire, vamos al libro de Zacarías. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Zacarías 9, versículo 9. Dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero ¿qué es lo que nos dice? Alégrate. Alégrate porque tu Salvador, porque aquel humilde, aquel rey vendrá sobre ti. Alégrate, alégrate. Y hoy le decimos a usted: alégrese. Amén. Alégrese. Y dice: y da voces de júbilo. El eco. Amén, 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 amén. Da voces de júbilo, porque aquí tu rey vendrá a ti. Tu Salvador vendrá a ti. Rey justo, humilde, cabalgando sobre un asno. Pero algo que me encanta y que me dice la descripción de este rey poderoso llamado Jesucristo: que es un rey justo, que es salvador, que es humilde, que no se enaltece.
Imagínense a Jesucristo cuando le llevaron a la mujer desnuda. Mire qué tremendo es mi Dios. Yo lo amo. Por eso yo puedo decir que cada vez que yo hablo de Él me apasiona. Y lo amo porque es Jesús para mí. Es el hombre ideal. Es el hombre que toda mi vida soñé. Es el hombre que descrito en la palabra de Dios yo digo: aquí estás, amado mío. ¿Sabe por qué? Porque sus descripciones de Él dice, según Zacarías, porque Él es justo, porque Él es salvador, porque Él es humilde. Le llevan a la mujer adúltera en pleno acto, porque Él dice que la cacharon en pleno acto. O sea que la llevaron desnuda ante los pies de Jesús. Y entonces dice que el Señor Jesús estaba ahí y estaba escribiendo sobre la tierra, y Él estaba así agachado, ¿verdad? Y entonces dice que llegan y que le empiezan a decir: aquí está la mujer. Y entonces la avientan, ¿verdad? Y entonces le dice: la encontramos en adulterio. Y el Señor escribiendo, ajá. Y la ley dice, ¿verdad?, que tenemos que apedrearla. Más tú, Jesús, ¿qué dices? Y a poco en la historia nos señala un Jesús que dijo: agarren sus piedras y apedréenla, mátenla. No, porque Él es un rey justo, un salvador, humilde, que ama al pecador. Y entonces Él dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y mire la historia, qué tremendo. Mire la historia. Dice que desde el más pequeño, o sea, desde el más chiquitito, ya había agarrado su piedra para darle a la mujer. Dice que uno a uno empezaron a tirar las piedras. Y dice que se empezaron, ¿qué?, a ir uno por uno. Y la mujer se quedó ahí con Jesús. Pero mire, me encanta mi amado Señor Jesús. Es un hombre de amor y de respeto, porque esa mujer estaba desnuda, mas Él nunca la miró. Él seguía escribiendo en la tierra y le dijo: mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie. Y entonces Él le dice: vete y no peques más. Ni yo te condeno. Él tenía el poder para condenarla. Él tenía el poder suficiente para decir: apedréenla, mátenla. Él lo tenía. Mas sus palabras de Él fueron: ni yo te condeno, vete. Pero nunca alzó la mirada para mirarla. Y eso es a mí lo que me encanta. Porque hoy en día muy difícilmente podemos encontrar a un hombre así. Hoy en día pasan con minifaldas. Y si van en el carro, oh, no. Y yo así como diciendo: ¿quién? Como si yo no hubiera, como si yo fuera ciega también y no viera. Y mi Señor Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es humilde, porque Él es sencillo, porque Él es nuestro Salvador. Pero la religión, el sistema de Herodes, de Pilato, trabajando actualmente: hay que matar. Hay que matar, hay que despedazarlos, destruirlos. Mas Cristo nos dice: alégrate, alégrate, alégrate y da voces de júbilo. ¿Sabe por qué ven cada 8 días a esa mujer loca que se para en ese lugar?
alabar a Dios con todo el corazón. A que no me importa quién me pueda ver y quién me pueda juzgar. A mí no me importa que me vean saltar como chapulín. A mí no me importa que me vean remolinear. A mí no me importa que me miren y que me digan cállese. A mí no me importa dar gritos de júbilo y expresar mi amor de aquel que me salvó y de aquel que me miró. Porque a mí la palabra me enseña y me dice: da voces de júbilo, porque tu Rey, tu Salvador, aquel humilde que te miró, te llamó hija de Dios. Alguien sin valor. Por eso es que, como dice, yo en alguna ocasión se lo dije allá, me acuerdo que se lo dije en la 4 Sur, cuando mi pastor Noé me decía: ay, hasta pareces Apache ahí, ¿cómo le haces? Y yo me quedo mirándolo y le digo: pues no me importa que me digas lo que me digas, yo voy a seguir alabando a mi Dios, porque Él me ha mostrado su amor. Y a mí su palabra bendita me enseña: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, porque aquel que un día mandó a sus discípulos: desátenla y tráiganmela, porque es necesaria para mí, porque yo la voy a utilizar, porque yo sé los planes que tengo para ella. Tráiganmela. Mire que si yo estaba bien atada, como usted también en alguna ocasión, o a lo mejor todavía está atado a muchas cosas. Y yo estaba atada a muchas cosas, a muchos pecados, a muchas faltas, a muchas fallas. Por eso a mí me apasiona el pasaje que dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque Cristo no nos perdonó una o dos cositas, nos ha perdonado muchas. Y no solamente eso, sino que Él nos dice: desatadle. ¿Qué es lo que nos dice, verdad? El libro profético de Isaías, profetizando de que el Rey de Reyes y Señor de Señores vendría. Y dice: y vino sobre él el Espíritu Santo. Y entonces, verdad, lo ungió, lo preparó. Pero dice: ¿para qué? Para dar buenas nuevas de salvación, para atar a los oprimidos, para dar libertad al que está cautivo. ¿Para qué? Para traer libertad. Y eso es lo que Cristo quiere de su iglesia. Usted y yo hemos sido llamados para traer libertad a aquellos que están atados al pecado, que están atados al mundo, que están atados a las tinieblas. Pero la religión no. El religioso le gusta sentarse, el religioso le gusta ser servido, el religioso le gusta, verdad, ser mandón, al religioso le gusta, verdad, estar mirando las pajas ajenas cuando su viga es de este tamaño. A los religiosos. Mas a los que les dio potestad de ser hijos suyos, dice: alégrate, alégrate, alégrate y da voces de júbilo, porque tu Salvador ha venido sobre ti. Porque tu Salvador ha venido sobre ti. Porque la salvación vino a tu vida. Porque la salvación vino a tu encuentro. Porque la salvación vino a tu corazón. Porque aquel Salvador vino para que pose en ti, en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu hogar, con todos los tuyos. Pero la religión no. La religión no. No permitas y no seas uno de los que se gozan. Amén. Hosana, hosana. Y que por después no permita eso. No permita eso. Deje a Dios obrar. Sea humilde como Él lo fue. Manso y humilde.
Cristo verdaderamente está en su vida. Muestre que realmente usted es la luz para este mundo. Muestre el brillo de Jesucristo sobre su vida. Por eso es que usted no se puede volver religioso los domingos, venir y aquí entre nosotros podemos decir: ah, ya lo conozco a mi hermano Fer, él es cuate, y nos llevamos bien, y ahí estamos. Y allá afuera, ¿quién conoce al hermano Fer? Pues si lo viera, más óiganle la boca que se carga. Ya no, dice mi hermano, ya no, pastor. Nosotros no seamos religiosos. Si Cristo entró en esa entrada triunfal a Jerusalén, ahí vamos nosotros. Ahí vamos nosotros, dando voces de júbilo, de alegría, porque nuestra salvación había llegado, porque nuestra redención había llegado. Dice Zacarías el profeta: alégrate mucho, hija de Sión, alégrate. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Que no solamente sea de boca, sino de corazón. Aquí, Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no yo, ya no Roberto, ya no Fernando, ya no Luis, ya no Susi, ya no Ángeles. Cristo en nosotros.